Seguimos en su programa Despertar Político y recibimos con un fuerte aplauso a nuestro invitado especial, don Tomás Castro. Gracias por lo de don. A Tomás, yo lo estoy, como se dice en el buen derecho, yo lo estoy gardeando desde hace mucho. Y qué bueno, Tomás, que ha venido aquí a este programa Despertar Político. Gracias. Tú sabes que yo siempre estoy a la orden. Yo soy un seguidor, no de nadie en específico, sino de la libertad. La libertad que tenemos los dominicanos para expresarnos, eso no está negociable. Eso no es negociable. Yo soy un defensor a ultranza del derecho que tiene la gente de opinar. Todo lo que hagan los gobiernos o los empresarios, la plutocracia que gobierna este país en contra de la libertad de expresión, me van a tener de frente. Pero sin límite. O sea, cualquiera puede decir lo que quiera sin prueba. Mira, una vez le preguntaron a Abraham Lincoln, siendo presidente de los Estados Unidos, sobre la libertad de prensa, y dijo que si había gobierno sin libertad de prensa, él prefería que hubiera libertad de prensa aunque no hubiera gobierno. Sí. Porque tú no te puedes autocensurar, porque la autocensura es muy perniciosa. Por ejemplo, hay casos históricos. En España, durante el gobierno de Franco, todos los periódicos tenían que mandar el editorial antes de publicarlo. Increíble. Para que el gobierno autorizara si le daba curso o no a un editorial. Entonces, eso es muy peligroso. Es muy peligroso. Yo prefiero el desliz, yo prefiero la inexactitud en la información, y el que se sienta lesionado, lo primero que tiene que hacer es solicitar derecho a réplica. Estoy en contra de querellas y todo eso porque en definitiva podría convertir en una daga que cercene el derecho a expresar. ¿Cómo usted valora, por ejemplo, Tomás, estas querellas que le han interpuesto 4 periodistas, reconocidos periodistas, Marino Zapete, Edith Febles, María Cela Álvarez y el otro, ¿cómo? Alfredo. No, ellos 4 le han interpuesto Edith Febles, creo, no, sí, no sé. Sí, bueno, en definitiva, ellos 4 le han interpuesto una querella a 4 comunicadores. Error. Mira, en una ocasión, fruto de la matanza que se dio en Paya, donde murieron unos colombianos, fruto de un crimen de carácter. Salieron a relucir algunas informaciones de funcionarios del gobierno que vivían permanentemente en comidas y en fiestas con esas personas que murieron. Y a mi oficina se me aparecieron varios de ellos tratando de ponerle una querella a quien era senador en ese entonces en Baní. Wilton Guerrero. Wilton Guerrero, que era medio desbocado y a veces hablaba cosas. Bueno, y yo le hice una reflexión a los que fueron a mi oficina. En una ocasión, un funcionario del gobierno de Balaguer fue donde Joaquín Balaguer a decirle que se iba a querellar porque a él lo habían acusado de corrupto. Y Balaguer le preguntó, ¿y cuánta gente se enteraron de que usted lo acusaron de corrupto? No, tienen que haberse enterado mucha gente. Y Balaguer le dijo, cuando usted se querelle, la otra gente que no se enteró de esa declaración se va a enterar. El 100% entonces sabrá que a usted le dijeron corrupto. Y en ese tiempo no teníamos redes sociales. No teníamos la realidad Twitter social ahora es muy diferente. Bueno, sí, pero la reflexión es válida porque Balaguer le dice, cuando usted interponga la querella, las personas que no sabían de lo que se dijo, entonces van a saber todo lo que publicaron. Hoy en día hay gente interesándose por qué fue lo que dijo Casal, lo que dijo el otro, de Marino y de ese grupo. Yo nunca he ido a poner querellas contra nadie por razones del uso de los medios informativos. Yo entiendo que eso se resuelve de otra manera. Si alguien a mí me hace una acusación que no tenga fundamento, hay una de dos. O la persona se retracta, se excusa,
o hay otros métodos para la... Usted puede... Una vez, un famoso médico dominicano que era bastante psicorrígido, el doctor Darío Contreras, estaba estudiando en Francia. Y José María Vargas Vila escribió un artículo en un periódico francés diciendo que en República Dominicana gobernaba Trujillo porque aquí no habían hombres. Y entonces Darío Contreras retó a José María Vargas Vila. O usted se retracta o está convocado a un duelo en el campo del honor. Escoja las armas. Sí. Y José María Vargas Vila, que era un hombre sensato, dijo, mira, yo me retracto. Es verdad, claro. En República Dominicana hay hombres. Entonces, a veces no se puede tomar el asunto a la ligera. Mira, si los periodistas recibían dinero de USAID o no lo recibieron y otros reciben dinero del gran empresariado o del gobierno, eso es un derecho que tiene cada quien a hacer con su forma de análisis o de comentario, lo que quieran hacer. Eso a mí no me afecta en lo absoluto. Yo lo que entiendo es, no voy a llegar al colmo de, como decía el filósofo, como le llamaba el filósofo que decía, ni dioses, ni reyes, ni leyes, ni normas, libertad absoluta. No vamos a llegar a esos extremos porque la sociedad necesita normas de conducta y necesita leyes que normen el acontecer. Pero llegar a colmos de tratar de coartar el derecho de la gente a expresarse, yo creo que ya se ha llegado lejos. Yo quiero que ustedes sepan que aquí había, y no sé si todavía está, una Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Todavía está. Que emitió una resolución que creo que era la número 180, algo así, no recuerdo. Que incluso hablé con Guido los otros días y le dije que buscara la resolución porque creo que está vigente para que revocara eso. Que le impedía a Peña Gómez y a Juan Bosch hacer uso de los medios de comunicación. Y tuvieron muchísimo tiempo que no podían hablar a través de los medios. Y a Pablo Rafael Casimiro Castro. Entonces, cuando tú tienes un organismo como ese, sí, capaz de dictar una resolución tan rígida, tan abusiva contra derechos fundamentales, entonces la sociedad tiene que cuestionarse. Yo prefiero el desliz. ¿Tiene Tomás Castro algo de qué arrepentirse? No, bajo ningún concepto. Todo lo que yo he hecho en mi vida lo he hecho de manera consciente, y si tengo en algún momento que rectificar, lo he hecho. De hecho, yo ahora mismo en el mes de abril cumplí 42 años de casado y duré 5 años de amores con la que es mi esposa. Y dentro de esa relación yo he hecho muchísimas cosas de las cuales me han dado mi cocotazo y he tenido que pedir cacao. Pero soy una persona que trata de hacer lo correcto en la vida para no tener que arrepentirme. Tomás, hace unos meses coincidimos en los tribunales, quien te habla, tu amigo Giovanni Morillo, sí, claro. Y recuerdo que tú le hacías una exposición al juez de lo que era la ley 6132 de expresión y difusión de expresión, como también la ley de delito de alta tecnología. Y tú decías, ¿cuándo procede? Y hiciste un alegato que fue mal perseguido el caso. Sí. Nosotros decíamos aquí, pero por ahí están las herramientas legales. ¿Por qué hablar de la ley Mordaza? ¿Me puede ampliar, por favor? Sí, existen actualmente 3 legislaciones. La ley 6.132, que es para los delitos de prensa a través de los medios de comunicación. Existe la ley 53, que es sobre el uso de alta tecnología, y existe el Código Penal, que establece la difamación e injuria hecha contra particulares de manera pública. Entonces, ¿para qué inventar más? Incluso veo ahí que dice el señor
que supuestamente fue el autor del proyecto, diciendo Nanfi Rodríguez. Que él podría retirarlo. Pero usted no tiene que retirarlo porque usted no fue que introdujo ese proyecto. Sí. Ese proyecto lo introdujo el Poder Ejecutivo a través de la consultoría jurídica. Sí. Que usted haya sido el autor, bueno, no se sabe si fue usted el autor, pero realmente fue el Poder Ejecutivo. Aunque el presidente diga que no puso ni una coma, entonces yo creo que andamos muy mal gobernados en este país, porque si se va y se lleva un proyecto de ley al Congreso como una iniciativa del Poder Ejecutivo y el presidente dice que no puso ni una coma, entonces yo creo que andamos mal. ¿Es Tomás Castro imparcial, una imparcialidad objetiva? Lo pregunto porque hay muchos independientes que tienen su corrupto favorito. Así es. Yo soy imparcialmente parcial. ¿Por qué? Porque yo las cosas que asumo son las que yo entiendo que son correctas. Por ejemplo, ayer vi un evento que realmente me causó mucha indignación y fue ver los 4 jinetes del apocalipsis reunidos. ¿Cómo fue eso? ¿Los 4 qué? Los 4 jinetes del apocalipsis. Porque este país está en la situación que está precisamente por las gestiones desde el 96 hasta esta fecha de esos 4 que estaban reunidos ahí. ¿Y usted no entiende que eso fue algo positivo para la democracia del país? Bueno, lo positivo fuera si se reunieran para resolver algún problema de este país. Aquí no hay agua, aquí no hay luz, aquí no hay educación, aquí no hay salud, aquí no hay seguridad ciudadana, ni hay seguridad en ninguna parte. Entonces, ¿para qué se reunieron? Esa fue una reunión para resguardarse y apoyar la impunidad en la que se ha vivido en la República Dominicana. Señor, aquí no hay un solo corrupto condenado. Ni lo va a ver. Ni lo va a ver. Al final todo se va a diluir en medio de todas estas reuniones políticas entre este grupo de tigres, porque así que hay que calificarlo. Sí. Un grupo de tigres. Tomás, usted hablaba de la ley 53-07, que yo me la conozco perfectamente. Esa ley adolece de una definición clara de lo que es la difamación y la injuria. Pero tiene también otra laguna legal. Y es, por ejemplo, que fue mal concebida, porque la ley de la 5307 de delitos de alta tecnología involucra a todo el que utilice una red social. Entonces también lo involucra con el que es tarjetero. O sea, también lo vincula ahí. Vincula al que hace un fraude bancario. O sea, el legislador al inicio, al estudio de esta ley, lo configuró mal. Pero aún siendo así, deja en manos del Ministerio Público toda la diligencia procesal. Y me explico. Una persona va y te deposita una querella por difamación e injuria, por delitos de alta tecnología, porque lo hiciste por la red. Y el Ministerio Público solamente se limita a saber si se cumplió un procedimiento y a poder un tribunal. Así es. Entonces usted dice, por ejemplo, aquí a veces mandan al DICAT para que hagan la experticia del lugar, para confirmar si real y efectivamente a la persona que se le indica que fue que usó los medios digitales como dicen que lo usó, entonces es una especie de experticia de manera técnica. Pero normalmente todo eso queda en el olvido. Pero también es que el DICAT no tiene facultad constitucional, o sea, facultad no la tiene, porque no es el organismo para certificar, por ejemplo, que su cuenta, porque ¿quién certificaría que la cuenta donde Tomás Castro está lanzando el programa de él todos los días, el correo electrónico, la dirección IP, todas estas cosas, eso tiene que certificarlo la empresa donde tú hiciste Entonces, esa ya hay un vínculo, ya hay un aspecto de violación a los derechos fundamentales. Pero voy al límite del Ministerio Público. El Ministerio Público se limita a apoderar un tribunal, pero resulta que rehúye a su responsabilidad, porque vamos a suponer que Tomás Castro dice, pero fulano es ladrón, porque yo tengo información de que se robó tanto dinero en su institución. Ese ladrón que usted está denunciando va y le pone una querella ante el Ministerio Público, y el Ministerio Público se limite, sino que Tomás pruebe
en un tribunal si él es ladrón. No, ¿y dónde estás tú para averiguar si esa denuncia es cierta? Te voy a dar un dato, una primicia. Mira, yo en mis estudios jurídicos encontré una jurisprudencia del año 54 más o menos, que cuando una persona que es o ha sido funcionario público dicen de él que es un ladrón, no puede querellarse contra la persona que lo dice por difamación o injuria. Tiene que llevar una sentencia de un tribunal que lo haya descargado de lo que le están indilgando. ¿Por qué? Porque el mismo aspecto, la misma condición de ser un funcionario público, el artículo 172 del Código Penal establece que todo el que ha manejado fondos públicos y no pueda rendir cuenta exacta, prima facie es una prueba de desfalco, dice el Código Penal. Entonces, primero, trae de tu sentencia que diga que tú manejaste bien los fondos públicos. Y si tú la tienes, entonces puedes demandar, querellarte contra la persona que dice que tú eres un ladrón. Por ejemplo, aquí difícilmente una gente que haya manejado fondos públicos pueda ostentar una sentencia que diga que manejó bien los fondos públicos. Porque aquí todo es la misma checha. Un presidente que sale diciendo que ahora para la Navidad hay un cariñito, pero ¿qué cariñito el carajo? Usted va a sacar los cuartos de su bolsillo para hacer un cariñito. Tomás, nosotros siempre te damos seguimiento a toda tu opinión pública en las redes sociales, en los medios tradicionales y digitales. Y me sorprendí cuando tú dijiste, el peor presidente es Luis Abinader. ¿Por qué? Por los compromisos. Resulta que desde el 94 a la fecha en que Luis llega a la presidencia de la República, en el 2020, todas las luchas que se celebraron en el país fue en contra de la corrupción y en contra de la impunidad. Y en Luis coincidió que todas esas aspiraciones, todos esos deseos, todas esas esperanzas de lucha contra la corrupción y la impunidad estaban concentradas en Luis. Incluso cuando llega al poder y nombra a Miriam Germán y pone a Jenny Berenice, que eran una especie de dos estandartes de moral y de lucha contra la corrupción, la gente estaba de tal manera inspirado que amanecía todo el mundo pendiente, que anoche hicieron 40 allanamientos, que agarraron preso a que sé yo cuánta gente, que fulano de tal se robó 19,000 millones de pesos, y de repente comienza todo eso a desvanecerse en acuerdos y en tratados entre los delincuentes y el Ministerio Público, y el que se robó 19 devuelve 2,000, y el que se robó 1,000 devuelve 200, y entonces todo eso te dice claramente que el peor de todos, el más irresponsable de todos, se llama Luis Abinader. ¿Está siendo el Ministerio Público utilizado como un arma política? Bueno, el Ministerio Público se ha usado siempre, porque es el abogado del rey, para persecuciones selectivas. En el caso de la especie, lo han hecho ahora igual que ha sido siempre. Pues yo no creo que los ladrones, los corruptos solamente estaban en el gobierno de Danilo Medina, porque habría que hablar aquí de Odebrecht, que no empezó en el gobierno de Danilo, comenzó desde Pinalito hasta Punta Catalina. Por Pinalito es que meten preso a Andrés Bautista. Andrés Bautista, claro que sí. Pero Odebrecht por lo menos llegó a los tribunales. Sin importar cómo terminó, por lo menos llegó a los tribunales. Sí, pero no, ese no es la finalidad. No es llevar a los tribunales por llevar. Se hizo un acuerdo lamentable con Odebrecht, que de 184 millones de dólares que debió pagar, pagó 30 millones y cambió el nombre de la compañía y no pagó un peso más. Pero que Odebrecht empezó podrido incluso en Brasil, porque en Brasil también el caso tuvo su problema. Sí, pero déjame decirte, en Perú
5 expresidentes, 4 presos y uno se pegó un tiro, todos relacionados con Odebrecht, y en Ecuador por igual y en otros países. En el único país donde no hubo consecuencias. En Estados Unidos tampoco hubo, hicieron lo mismo, le dieron un acuerdo comercial y se acabó. Pero los Estados Unidos es otra cosa, porque los Estados Unidos, los acuerdos que llegaron con Odebrecht era con relación a las violaciones que Odebrecht había hecho en los países que no en los Estados Unidos, porque como ellos cotizaban en la bolsa de valores de los Estados Unidos, si se descubre y se puede probar que ellos cometieron faltas en el exterior, tienen que pagar una multa en los Estados Unidos. Y eso fue, allá ellos no hicieron lo que hicieron aquí, de sobornar funcionarios públicos para que le dieran Tuvieron obras. que pagar. Tuvieron que pagar, que es diferente. Nosotros no. Nosotros no tenemos un solo. Señores, a Marcelo Odebrecht lo interrogaron allá en Brasil y le dijo el fiscal, usted fue a la República Dominicana a corromper los funcionarios. Y Marcelo Odebrecht dijo, no, señor, usted se equivocó. Cuando yo llegué a República Dominicana y esa gente eran ladrones. Yo no corrompía a nadie. Sí. Cuando esa gente, es al revés, cuando yo llegué allá me entraron de una vez a pedir cuánto quería cada quien. Eso fue así. Pero yo en una ocasión traje una empresa italiana que quería instalar en la República Dominicana una planta eléctrica donde quiera que había un vertedero. Iban a usar la basura como combustible para echar a andar. Y van a resolver 2 problemas básicos y fundamentales. El problema de la basura y el problema eléctrico. Y yo llevé a esa gente a una reunión con la Comisión Nacional de Energía. Y de entrada le estaban pidiendo $10 millones. Increíble. Y el tipo me dijo, pero ven acá, si yo no he invertido un peso y no he sacado un centavo, y para yo presentarle el proyecto y que me lo aprueben, yo tengo que dar $10 millones. Todo el mundo recogió y se fue. Eso es este país. Tomás, usted señalaba hace un momento, hablaba sobre la reunión de los 4 jinetes del Apocalipsis. Sí. Ahora bien, en estos tiempos se habla mucho de justicia, de la magistratura, etcétera, etcétera. Entonces yo quiero preguntar, ¿cuál de esos 4 jinetes del Apocalipsis le ha hecho más daño al sistema de justicia de la República Dominicana? Ellos todos se ponen de acuerdo para garantizar la impunidad. Fíjate que en el caso, por ejemplo, de los aviones Tucanos, se pagaron 30 y pico de millones de sobreprecio por los aviones. Y el seguro de esos aviones, que costaba $3 millones, se pagaron 11. Y si tú buscas también los acuerdos que se hicieron con las empresas que le entregaron los puertos y los aeropuertos y todo eso. El periodista español Miguel Ángel Ordóñez escribió un libro que se llama Negocios de Bajos Vuelos, donde se explican ahí cada uno de los contratos que se hicieron para entregarle a aeropuertos dominicanos, todos los puertos y los aeropuertos. ¿Cómo se llama ese libro? Negocios de Bajos Vuelos. Negocio de bajos vuelos. De bajos vuelos. Eso, Miguel Ángel Ordóñez se llama el periodista. ¿Dónde lo podemos conseguir? Está ahí en Cuesta, en la librería Cuesta. Y tiene otro libro que se llama Los Rainieris, discípulos de Donald Trump, donde explica todas las barbaridades que se han cometido ahí en Punta Cana y en Bávaro para hacer todo lo que se ha hecho, donde se han hecho inversiones de grandes obras y han sido calificados como inversiones de bajo costo para evadir pago de impuestos y una serie de cosas. Es una barbaridad. ¿Usted cree que la corrupción es inherente al ser humano? Porque yo no puedo recordar un país, y eso es triste decirlo y admitirlo en público, que en sus inicios de creación de riqueza no exista mucho lodo en el camino. Mira, realmente los hombres somos imperfectos y fuimos creados de esa manera. Pero precisamente las normas, las reglas son para
que los hombres actuemos de otra manera. En China, por ejemplo, en China un caso de corrupción, eso no dura una semana en vigencia. Eso lo resuelven rápido y antes le podían una bala en la frente a quien cometía actos de corrupción y le cobraban la bala a los familiares. Ya no tienen que cobrar la bala, ahora usan un lazo y los ahorcan. Entonces, sí, el hombre es imperfecto y está tentado permanentemente a cometer actos de corrupción, pero tenemos un Estado que debe velar para que, porque los actos de corrupción en definitiva, ¿a quién perjudican? A la población completa. Tomás. Por eso no tenemos energía eléctrica, por eso no tenemos agua, no tenemos salud pública, no tenemos educación. Señores, se está hablando que hay 700 escuelas sin terminar en el país. Algunas de hace 10 Adredes años. todas. ¿Eh? Adredes. Sí, adrede. Porque se han dejado vencer y esa serie de cosas. Y dijo el presidente de que tenían un nudo jurídico para terminar eso. Sí, por eso. El nudo es moral, el nudo es político. Jurídico nada. Tomás, con relación, por ejemplo, a las extradiciones, vemos una nueva política de la Procuraduría General de la República. A una persona le acusan de narcotráfico en los Estados Unidos o en Europa. Y la Procuraduría, la Dirección General de Migración, le da un salvoconducto a esa persona para que pueda viajar tranquilamente y se entregue a las autoridades por allá. Pero el pasivo que deja ese narcotraficante en la República Dominicana y el activo, el pasivo social y los activos provenientes del narcotráfico, a eso nadie le pasa factura. Pero vemos que hay exfuncionarios sometidos por delincuencia, por corrupción, y a eso usted encuentra una lista de bienes. ¿Qué opinión le merece con esta nueva política de entrega de narcotraficantes al exterior? Sí, mira, está establecido que normalmente cuando piden extradición a una persona, si esa persona decide irse voluntariamente, la autoridad se lo permite. Y son el país que lo solicita en extradición que tiene los datos necesarios para incautar bienes. Normalmente solicitan la incautación de bienes que se encuentran en la República Dominicana. Y han habido aquí casos muy significativos y que llevan a uno hasta reírse. Yo recuerdo un señor que lo extraditaron a los Estados Unidos y llegó a un acuerdo con las autoridades norteamericanas de entregar unos bienes. Resulta que después que se hizo el acuerdo y todo, se descubrió que el señor tenía otros bienes. Y entonces los Estados Unidos querían también incautar los otros. Y entonces, no, señores, el límite de ustedes Claro, es el acuerdo, era lo que había. al acuerdo que ustedes llegaron. Entonces, por ejemplo, en el caso Quirino entregó $7 millones. Pero después que entregó esos $7 millones y ahí llegó un acuerdo con las autoridades norteamericanas. Pero la República Dominicana también, aquí la gente quería lo de ellos. Sí, sí. Y entonces hicieron otros procesos por lavado de activos y sometieron a su mamá, a su mujer. Esto es un estado delincuente. En el caso, Sí. Esto es un estado delincuente. ya que usted acaba de tocar el caso Quirino en específico, cuando Quirino regresa a República Dominicana, vino diciendo un sinnúmero de cosas. ¿Cree usted que Quirino negoció en ese momento, pactó con el gobierno para decir esas cosas que estaba diciendo? Todo es posible en la vida, sobre todo. Mira, una persona vinculada al bajo mundo que se sienta traicionado es capaz de muchas cosas. Todo. Sí. Es capaz de muchas cosas porque yo reconozco principios que a veces son principios del bajo mundo, pero que tienen Un código histórico. código. Histórico. Por ejemplo, el individuo que me resulta más despreciable a mí de todos los casos de corrupción que se han dilucidado aquí fue el señor, ¿cómo se llama? Que fue a Girón, el Sí, caso de Girón. Sí. Mira, Sí. mira, Ya, eso cuando, mira, cuando sometieron a la justicia, iban a someter a la justicia a Al Capone. Y Al Capone buscó de abogado a Samuel Leybury.
y Leibor le dijo, mira, yo te Era puedo defender, dame tus nóminas donde estén los políticos, los jueces, fiscales, policías y todo, que yo voy a hacer un escándalo y te voy a defender. Y Al Capone le dijo, ¿tú sabes cuánta gente yo he matado en esta vida por ese tipo de cosas que tú me estás pidiendo? Exacto. ¿Tú quieres que yo termine mi carrera como delincuente, como siendo un soplón más? Prefirió morir en la cárcel. Usted me defiende con lo que existe y yo lo que conozco y sé me lo llevo a la tumba. Increíble. Wow. Yo no voy a terminar como lo que yo más odio. Entonces, cuando una persona que ha sido parte de un entramado delincuencial va a un tribunal y se para a hablar en contra de los socios, eso para mí es despreciable. Sí, por eso es que yo Increíble. con usted me identifico, Tomás, y por eso es que yo en mi programa, en mis plataformas, actúo con tanto desprecio a esa gente. ¿Por qué? Porque es que son, por ejemplo, ese Girón, yo tengo los videos que notificó el Ministerio Público, ese tipo poniendo menores de edad a practicarle sexo oral, diciéndole a una mujer una serie de improperios, y el Ministerio Público notifica todos esos capturas y todas esas cosas. O sea, una cosa increíble. Pero el hermano es peor, que este gobierno lo tenía trabajando en un aeropuerto. El hermano se paró ahí y dijo, sí, yo me robaba tanto y me mandaba a mi hermano y cosas. O sea, ¿y cómo tú puedes hacer eso? Mira, ahora que tú dices eso, yo recuerdo en el caso Paya, que el Ministerio Público trajo de testigo a un individuo que le dicen de apodo Darío Gasolina. y Darío Gasolina vino y se sentó ahí en el banquillo de los acusados. ¿A qué usted se dedica? No, yo hago viajes a Puerto Rico. ¿Y qué lleva usted en esos viajes? Bueno, yo llevo droga de aquí para allá y de allá para acá traigo armas o traigo otras cosas. ¿Y usted tiene socios? Sí, yo tengo algunos socios que son miembros de la Marina, que son los que me... ¿Y por qué usted lo citaron aquí? Bueno, porque los fusiles que usaron para matar a esa gente en el caso Paya, me los vendieron a mí. Y cuando me dijeron que tenía que devolverlo, entonces yo tuve que buscar dinero para entregárselo a la gente que yo se lo había vendido para que me lo devolvieran. Y devolví los fusiles al Ministerio Público. Ah, qué bien, muchas gracias. Y se paró de ahí, del asiento del testigo, y se fue como que él no dijo nada. Señores, y uno se pregunta, dice, ¿y ese es el comportamiento de un Ministerio Público? Sí. Que busca hacer justicia. Históricamente. Óyeme. ¡Qué barbaridad! Y ese comportamiento es permanente. Por ejemplo, ahora mataron a una joven llamada Paula Santana en una zona franca de Boca Chica, de La Caleta. Terrible. Y de repente apareció un tipo que dijo, yo fui que la maté. Y aparecieron los videos de las cámaras y las cosas. Y todo el mundo conforme, como que eso pasó así. Y el caso de Junior Ramírez. Que un tipo llegó ahí y dijo, fui yo que lo maté, siendo mentira. Sí. Todo eso es mentira. Sí. Sí. Para crear una situación y salir de un entuerto que tiene el Ministerio Público. Un Ministerio Público deficiente totalmente. Con una complicidad en el caso de Junior Ramírez, que yo marché en la UAS, porque yo estaba dando la maestría de Derecho Inmobiliario, y salimos a marchar con Vela. Pero tú tenías un parecido con Junior. Pero cállese, que me lo han dicho en la calle. Pero ¿qué pasa? Ahí nos identificamos con esa causa, pero también yo investigué a lo que Junior se dedicaba permanentemente en los medios de comunicación y a lo que llegó a pactar con esos grupos, porque es un grupo delincuencial por todos los lados. Por todos los lados. Y no hay un solo preso. No hay un solo preso de los que realmente se beneficiaron de toda esa mafia económica, porque todos esos sometimientos que Junior le hacía. Es más, Junior Ramírez llegó a un sitio llorando. Oigan esto. Llegó a un sitio llorando. ¡Coño! Fulano me engañó. Fulano le llevó una vaina y él sometió a la gente a la justicia y dijo, yo resuelvo eso, no te preocupes. Le dieron unos cuartos. ¿Pero qué es una vaina? No entendí. Un dinero. Okay.
chantajeaba. Oye, Junior Ramírez sometió a una persona a la justicia y encomendó al individuo para que negociara con esa persona. No, no te preocupes, yo te resuelvo eso. Y se dio una segunda reunión. Mira, yo te voy a... Él pide tanto para... Cogió los cuartos. Junior le había hecho el desistimiento y la vaina. Y entonces después Junior con lágrimas, y coño, fulano me engañó. O sea, no, y usaron a Junior y finalmente murió en esas cuestiones ahí. Es lamentable decirlo. Porque era un tipo brillante. Sí, brillante. Sí, o sea, era un tipo que... Era un chantajista, pero era brillante. No, Digo, se puede ser las dos cosas. Espérate, era un catedrático universitario, un tipo dedicado. Que sometía gente por dinero. Espérate, lo hemos dicho aquí. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú eres brillante es que tú desarrollas una capacidad intelectual. Junior era profesor universitario. ¿Quiénes en esta...? Eso no le quita su brillante. La culpa de todo eso, ¿tú sabes dónde está? En el Estado, en el Ministerio Público. Porque ¿por qué si Junior podía obtener información fidedigna de que un tipo es ladrón? ¿Por qué no lo puede tener el Ministerio Público? Hablando del Ministerio Público, esta misma semana un periodista hizo público algo que siempre se ha sabido. Aquí cada vez que hay embargo retentivo, las propiedades la usufructúa o alguien del ministerio o su familia, incautaciones. Sí. Y aunque un juez luego te diga que tiene que devolverlo, rara vez lo devuelven, pero cuando lo devuelven destruido. O sea, ¿qué sucede aquí? Que aquí, francamente, el Ministerio Público se cree que todo lo que incauta eso es propiedad privada ya de ellos. Que se lo cogen. Todo el mundo... Mira, cuando agarran una cantidad de dinero, todo el que cuenta pellizca. Sí. Mira, yo tengo un caso que lo conozco porque me lo dijo la persona que trabajó en eso. Resulta que la DEA le informa al Ministerio Público y a la Dirección de Drogas que en el parqueo de Carrefour se iba a celebrar una transacción de droga, de una droga que ya estaba en los Estados Unidos, pero que se iba a pagar aquí. La DEA sabía la cantidad de droga y la cantidad de dinero que se iba a pagar. Se hizo el operativo y agarraron a la gente en el momento de hacer la transacción y el dinero se lo llevaron a la Dirección Nacional de Control de Drogas. El tipo de la DEA que trabajó en el caso, que fue quien me dio la información, dijo, señores, vamos a contar el dinero para depositarlo mañana en el Banco de Reserva para que quede constancia. No, ya es muy tarde. Bueno, pues está bien, si ya es tarde. Al día siguiente, cuando lo llaman a contar, el tipo dice, no, yo no participo de eso. Cuéntenlo ustedes. Bueno, pues el que era director nacional de control de drogas de entonces y el que estaba al frente del departamento antilavado, le quitan la visa a los dos. Porque la DEA sabía qué cantidad de dinero era que había. Claro. Sin embargo, cuando llevaron el dinero del Banco de Reserva, faltaban casi $300,000. Increíble. Unos relojes que desaparecieron. Eso aquí pasa con los bienes. Yo tengo un cuento. Hay un señor que su mamá compró una casa en la 27 de febrero en 1989 y la señora es ciudadana norteamericana. Bueno, por avatares de la vida, al señor le allanan la casa por estar involucrado en un caso o cercano a una persona con el tema narcotráfico y la madre se comunica, me la recomiendan conmigo y me dice, mira, yo no tengo que ver con lo que haya hecho mi hijo, pero mi casa me la tienen a mí ocupada. O sea, ¿qué tengo yo que ver con eso? Además, yo tengo más de 6 meses que no hablo con ese hombre. Bueno, yo trato de resolver el problema y como a los 8 o 9 meses me entregan la casa. Lo que queda de ella. No, espera. Y voy con el señor, porque el señor tampoco lo sometieron a la justicia. O sea, le hicieron un allanamiento y no lo sometieron. Pero el señor no podía justificar que vivía ahí porque esa casa estaba sola. Esa casa era de la madre que está en Puerto Rico. La señora me dice, mire, van a entregar ya la casa finalmente, pero yo necesito que usted, que ha hecho todo este proceso, me haga un levantamiento. Y cuando el don, vamos a recibir la casa, dice, no, espérate, faltan unos cuadros. Y faltan hasta unos trajes cruzados que yo tenía, que los traje de Nueva York, en el 80 y pico, que los tengo de colección, hasta eso se llevaron. Pues usted quiere que le diga lo que hizo ese funcionario.
Cuando yo veo en ese tranque, ya como abogado le digo, mire, vamos a recibir la casa porque la casa realmente es lo que vale aquí. Dice, hermano, es que yo tengo unos cuadros que también son, y dice el don que me está entregando la casa, me dice, deme un segundo que yo creo que hay una persona que tiene unos cuadros. Y el tipo se montó en una jipeta y trajo 2 cuadros. O sea, el tipo se montó. Hay cuadros que valen más que una casa. Pero mira esa operación para estar en coordinación, en coordinación con lo que dice Tomás. O sea, fue un robo a mano armada prácticamente. Se robaron todo de esa casa. Pero yo te voy a dar un dato de algo que pasó no hace mucho. Cuando agarraron preso a César el abusador, a César Emilio Peralta, Jean Alain fue a la casa donde vivía César y se llevó unas vajillas y se llevó un juego de cubiertos y se llevó unos platos y unas vajillas de porcelana. Son ratreros, además de todo. Sí, ratreros. Porque es una ratrería. Eso es una ratrería. Eso es una ratrería. Y se lo llevaron. Y que me diga que no. Porque eso me lo dijo la esposa de César, el abusador. Pero una vez hicieron un allanamiento a una gente y se llevaron una cantidad de zapatos y de tenis. Y el día que fueron a presentar a la persona para conocer la medida de coerción, todos los agentes andaban con zapatos nuevos y con tenis nuevos. Pero, de lo que se llevaron, doctor, de la casa de... Del caso de Santiago, de uno de esos casos de corrupción de esta última tanda, ordenaron la devolución de un apartamento y la dueña del apartamento duraron un año con la sentencia de que había que devolver el apartamento. Sí. Y ella hizo un video de cuando ella fue a recibir el apartamento. Se llevaron la ropa de los niños. Se llevaron las puertas de los closets. ¿Usted sabe lo que usted desinstalar un aire acondicionado y un abanico de techo y llevárselo? Eso es República Dominicana. Tomás. En una ocasión tenían que devolver un edificio de apartamento de un cliente mío. Y en todos los apartamentos del edificio estaban viviendo oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Y cuando el encargado de eso se empantalonó y le dijo, mire, ustedes tienen que mudarse todito. Y me llamó para que fuera a recibir. Yo quiero que ustedes sepan, mire, se llevaron las puertas y la ventana, los inodoros, los lavamanos. ¿Un contó? Hasta la bomba sumergible de la cisterna. Dios. Se la llevaron. Doctor. Tenemos un estado delincuente, señores. Tenemos un estado Dígaselo a él que dice que aquí tiene que haber un gobierno militar. Y yo le pregunté que con cuáles militares que se va a gobernar. No, ¿Con eso? Yo planteo un gobierno cívico-militar. ¿Pero con cuáles militares? Sirve, con lo que se llevan los inodoros. Antes de la discusión. Nosotros estamos hablando aquí del derecho, de lo que pasa en la justicia y lo que pasa en la política. Pero tú te vas a todos los campos y aquí hay un problema sistémico, aquí hay un problema. Entonces, ¿qué arregla esto? Cuando una persona le tenga temor al Estado. Como vamos a Estados Unidos, que le tenemos temor a la violación de la ley. Si no, hermano, mire, esto es rumba abierta para baile y baile todo. Tomás, nos queda poco tiempo, pero yo quiero aprovechar. Nos quedan 20 minutos. 20 minutos, pero... yo quiero darle una primicia antes de ir. Pero yo le quiero aprovechar en sentido lato, como decimos nosotros los abogados. ¿En qué va a parar esta situación de Antonio Espaillá? Del señor Antonio Espaillá. ¿Qué va a parar esto? En nada. Miren, Antonio Espaillá, la discoteca YC tenía un contrato de póliza de seguro de 35 millones de pesos y ya lo cobró. Pero hay otro dato mucho más lacerante, y es que el señor Espaillá tenía 35 millones de dólares depositados en la bolsa de valores. Y en una transacción que se hizo, llevaron ese dinero a una cuenta al Banco de Reserva de la República Dominicana. Cuando la Comisión de Bolsas y Valores de los Estados Unidos y la firma que era asesora de Antonio Espaillá, la JP Morgan, se enteraron del asunto, vino el riendazo de allá de los Estados Unidos, que esa operación había que revertirla de manera inmediata. Y tuvieron que revertir la operación y volvió el dinero a la bolsa de valores, porque ese dinero está necesariamente incautado provisionalmente a los fines de que cuando hayan sentencias que sancionen
y obliguen a pagar determinada suma de dinero, de ahí se podrá cobrar. Tomás, vamos a suponer que haya 500 personas laceradas, afectadas, incluyendo las personas, los familiares Fallecidos. de las personas fallecidas. Conociendo el Estado tan precariamente, tan tacaño, dando sentencia por muertos, y lo digo porque yo ejerzo mucho la materia de seguro, materia civil y estas cosas, y veo siempre que son precarios los tribunales. ¿Qué usted cree que él va a gastar ahí en ese problema? Terminará el Estado pagando. Y te lo digo por experiencia. Por ejemplo, cuando la explosión en Poliplas, San Cristóbal, ¿no? y Nagas, aquí en Poliplas, yo tuve 2 casos en esa situación. Una de un sobrino mío que era subgerente de recursos humanos en Poliplas y que no tenía que estar ahí porque eso no era su función, pero él de manera responsable buscó la llave, fue a abrir las puertas para que salieran toda la gente que estaban agarrada en la parte donde estaba el incendio, y ahí vino la explosión y él murió. Y también de una empresa que resultó seriamente dañada por las explosiones, y yo tuve los 2 casos. ¿Y ustedes saben cómo lo resolvimos? El seguro Banreserva pagó. El seguro Banreserva. El seguro Banreserva pagó. Tomás. Y en este caso no será excepcional. Usted puede estar seguro que ahorita aparecen unas pólizas de seguro de las compañías de seguro del Estado, y el Estado pagará. Esa ha sido la historia de este país. Tomás, a veces yo me río con algunas cosas. Y yo me he preguntado a veces, cónchale, ¿qué fue lo que hizo Domínguez Brito a Tomás? Le quitó una novia. Es decir, usted ha sido inmisericordia con unos ataques a Domínguez Brito. ¿Qué es lo que pasa con Domínguez Brito? Domínguez Brito es un gran irresponsable, un charlatán, un delincuente. Resulta que Domínguez Brito no le hizo honor a sus condiciones con las cuales él llegó al Ministerio Público. Yo quiero que ustedes sepan, cuando Domínguez Brito llegó al Ministerio Público, a fiscal del distrito, Una persona muy afable. Muy... En la casa donde Domínguez Brito vivía, fue una casa que se la prestaron porque no tenía ni siquiera dónde vivir. No tenía ropa, ni zapatos, ni nada. Y después que salió de esa casa, vivía en un apartamentito ahí detrás de la funeraria Blandino de la Bolívar. Y Domínguez Brito y yo teníamos una relación que muchas veces yo iba a su casa a comer. Me invitaba a casa. O sea, que usted lo conoce bastante Pero bien. claro que sí. Entonces Domínguez Brito llegó un momento en que la ambición del poder lo llevó a corromperse de una manera tal que donde quiera que él estuvo tenía un equipo de personas buscándole dinero. Domínguez Brito es sumamente rico, multimillonario. Entonces hay cosas que yo no se las perdono a nadie, y te voy a decir esto. Hay una persona con la que yo tengo una gran relación de manera personal, y me dice que Domínguez Brito estaba detrás de él por una situación muy específica que se dio, y fue que este señor que era dueño de Café Indubán, el señor Perelló, le gustaba ir a jugar gallo al Coliseo de Gallo, y entonces él no se sentía conforme porque habían algunas personas que iban al Coliseo, que iban con una gran cantidad de gente atrás y apostaban grandes cantidades de dinero. Entonces le dijo a Danilo Medina que para él jugar gallo, que era lo único que él hacía, él necesitaba tranquilidad y quería que esa gente que iban ahí se la sacara. Danilo Medina le da instrucciones a Domínguez Brito para que resuelva el problema, y cuando Domínguez Brito le dice, ¿y qué puedo yo hacer? Le digo, el procurador eres tú. Y Domínguez Brito se inventó procesos de droga para poder meter preso a esa gente y sacarlo del Coliseo. Pero eso es grave. Es gravísimo. Lo hizo con Ricí. Increíble. Que fue un invento, ese asunto de Ricí, de la droga, fue un invento. Eso fue plantado por Domínguez Brito para poder sacarlo. Y el otro caso fue el que hizo con Pascual Cabrera. Yo voy donde Domínguez Brito y le digo, Domínguez Brito. ¿Esa es la Jota?
No. Pascual Cabrera. Pascual Cabrera de allá de la Romana. Yo voy donde Domínguez Brito y digo, mira, Pascual Cabrera te manda a decir que si tú tienes algo contra él, yo lo traigo mañana para que tú lo interrogues o solicites medidas de coerción, haga lo que tú quieras. Y me dice, no, yo no tengo nada contra ese señor. Pero que él va de viaje con su esposa, se va de vacaciones. Pero que se vaya. Por suerte que le llevé una instancia y él me la recibió sellada y me le puso la fecha de que yo le estaba solicitando eso. Hoy al otro día Pascual sale del país con su esposa por el aeropuerto de La Romana, le sellan su pasaporte y todo. Y al otro día Domínguez Brito hace una rueda de prensa diciendo que Pascual Cabrera y su esposa eran los más buscados y que habían salido del país con documentos falsos. Increíble. Cuando yo veo eso, digo, no, pero este es un charlatán de marca mayor. Aparte de su problema que tiene, pedófilo y abusador de menores, que tengo una persona que desde los 15 años la ha asediado, y además de eso la ha mandado a matar 3 veces. Increíble. Eso es grave. Y gravísimo lo que estoy diciendo. Yo quisiera que él venga aquí y diga que es mentira lo que yo estoy diciendo. Ay, coño. Que le voy a traer a la persona. Te lo está emplazando. Que le voy a traer a la persona. Para que ustedes Porque hablen ella no lo ha con él. sometido. Ella o él, porque no sabe. Está sometido. El expediente está en la Procuraduría General de la República. Porque no ha ¿Y caminado. cómo se ha mantenido Pero- eso en silencio? Porque Jenny Berenice es una persona hecha de Domínguez Brito. Es del equipo de Domínguez Brito. Usted está diciendo aquí que la Procuradora General de la República tiene un expediente contra el exprocurador general de la Así República, mismo. Domínguez Brito, de pedofilia o de intento de asesinato y, de- no y de- le ha dado... y de- No le ha dado curso. Y no le ha dado curso. Tres veces esa muchacha la han tratado de matar. 3 veces. ¿Cómo usted, por ejemplo, Oh, Tomás, Dios, valora Dios. esta lucha contra la corrupción que ¿Cuál? ha llevado esta? La de los medios. Por lo menos la de los medios. La de los medios. La de los medios, la de los y, medios. y la operativa del Ministerio Público. ¿Cómo No. Mira, realmente aquí hay gente que está inspirado o estuvieron inspirados tratando de que se llevara una lucha contra la corrupción. Pero eso fueron algunos medios, por ejemplo, ustedes, El Piro, Ricardo Nieves, yo y otra gente. Pero el Ministerio Público lo que hizo fue usar precisamente toda la gente que estábamos con la esperanza de que eso podía hacerse para hacer política. Y han hecho política. Y por eso Danilo lo tienen con la mano levantada, no se puede mover. Y Leonel no se puede mover mucho tampoco, porque hay unos expedientes ahí que si se lo sacan, va a brincar para arriba. ¿Por qué el apresamiento, el ensañamiento contra la familia de Danilo Medina en este gobierno? Bueno, porque algo había que hacerle a Danilo. Y como no se le podía hacer a él, porque Danilo tiene el mejor abogado de este país. ¿Cuál? Hipólito Mejía. Hipólito claro, Mejía, su amigo. Claro, no solamente de Danilo, de otra gente. Todo el que fue donde Hipólito y se puso y llevó una funda, inmediatamente consiguió protección. Y entonces no le pueden marchar a esos. Entonces, bueno, algo había que hacerle para tener a Danilo tranquilo. Entonces le agarraron preso. Que no voy a decir que no ocurrieron los hechos, porque los hermanos de Danilo se lucraron con ventaja de ser hermanos del presidente. Se lucraron. Tienen un asunto a favor y es que ellos no eran funcionarios públicos, pero de que hicieron cosas. La mayoría de ¿Usted esos cree que casos una- son de corte administrativo o de corte penal. ¿El qué? La mayoría de esos casos de los hermanos de Danilo y de otros suplidores, ¿son realmente de corte penal o la mayoría son de corte No, administrativo? son penales, pero no basta con someterlos a ellos, porque ellos usaban la estructura del Estado para favorecerse. Y la Constitución Dominicana y el Código Penal establece cuando una persona entra en connivencia con funcionarios públicos para enriquecerse. No hay un fomento de la corrupción, porque yo siento a veces como que nada más le entran al funcionario
Pero para que un funcionario robe necesita que el administrativo, el financiero, el de contabilidad, el de contraloría, el de presupuesto, o sea, todo el andamiaje de esa institución tiene que firmar un documento para que esos cuartos salgan. Y nunca lo someten. Aquí han sometido a sobornados y nunca han sometido a los sobornadores. Sí. Mira, el señor Rondón. Él lo dijo. Dijo que habían 8 consorciados de Odebrecht en el país. 8. Y lo mencionó por sus nombres, incluyendo a Manuel Estrella. Sí. Sin embargo, el único que figuró en el expediente era él. No estoy diciendo que él fuera inocente, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que al momento de tomar acciones judiciales, degallaban el asunto. Ese sí, ese no. Ponme a ese. El que no tiene padrino es Rondón. Rondón en ese momento no tenía padrino, después consiguió. ¿Por qué no se llama capítulo esos grandes empresarios? Nada más los políticos, todo. Bueno, porque este país está gobernado por una plutocracia. Luis Abinader es un muchacho de mandado. Luis Abinader es un pelele cualquiera. Luis Abinader no manda en este país. Como no gobernaba Danilo tampoco. Aquí, esa plutocracia, ese empresariado, que hay que darle todo. Señores, aquí se inventan las obras, única y exclusivamente porque todos esos equipos pesados y todos esos camiones, eso no puede estar parado. Eso hay que darle permanentemente trabajo. Eso es exclusivo de República Dominicana. Que los poderes fácticos son los que gobiernan, porque Estados Unidos se mete en guerra por el tema armamentístico. Y cada guerra o proceso de conflicto a nivel mundial, cuando uno va a ver, hay empresas con nombre y apellido que se benefician de eso. Sí. Hay un caso específico. Yo tengo un libro que es un libro que tenía tantas páginas que he ido reduciendo para ver si lo publico, y que narra, por ejemplo, en Afganistán se hizo un concurso público para un gaseoducto y lo ganó una empresa argentina llamada Gas y Petróleos Argentina. Y le entran a bombazo a Afganistán, y después que derrocaron el gobierno de Afganistán, entonces el contrato hicieron una resiliación del contrato y se lo dieron a la empresa de Dick Cheney, que era el vicepresidente de los Estados Unidos de entonces. Bueno, con Biden se habló mucho de que su hijo se beneficiaba, y él terminó indultando a su propio hijo antes de irse. Claro, los gasoductos, ¿cómo se llaman? El que explotaron, que le pusieron una bomba. Entre Rusia y Europa. Sí, los gasoductos, ahí guisó el hijo de Biden. Sí. La corrupción, como te decía, es mundial, es global. Tú sabes cómo los grandes empresarios rusos se quedaron con las empresas rusas. ¿Tú sabes cómo lo hicieron? Cogieron y en virtud del glasnost, de la perestroika y todo eso, las empresas rusas tenían que ser de los trabajadores. Y entonces convirtieron las empresas, dividieron las acciones y le dieron acciones a los trabajadores. Pero los trabajadores no hacían nada con esas acciones. La vendieron. No, se la compraban. Se la compraban y terminaron en manos de los grandes. De los grandes capitales. De los grandes capitales. Más o menos lo que pasaba aquí con las escuelas después del 4%. Exacto. Es más o menos en la misma mecánica. Tomás. Entonces, sí. Perdón. Entonces, ¿qué esperanza le queda a este pueblo cuando usted mismo dice que los grandes países, las grandes urbes, los países desarrollados, viven también de la corrupción? Entonces, ¿cómo nosotros, que vivimos, que prácticamente no teníamos identidad y que vivimos constantemente copiando de los países desarrollados, vamos a poder solucionar el tema corrupción? Bueno, en China les rompen la psiquiatría, no importa quién sea. Y en Singapur también. Y en las Filipinas, a cada rato. ¿Sabes lo que hace el presidente filipino? Él monta a los tipos en un helicóptero y los tira en el mar. Porque ni siquiera haya proceso. No es lo más humano, pero hay normas en algunos países donde le aplican penas
a gente que comete actos. Entonces nosotros lo que tenemos que... El desorden con orden, entonces. Luchar para que nosotros tengamos reglas claras y definidas. Y el que comete un hecho, que lo pague. Porque aquí la impunidad es lo que nos va a joder. No es la corrupción, no. Es la impunidad. Porque no hay sanción. Sí. Y si no hay sanción, entonces, bueno, todo el mundo anda por la libre, haciendo y deshaciendo. Ese es el gran problema de nosotros. Tomás. Y no hemos tenido un presidente que se ponga los pantalones y diga que las cosas deben tener un fin. ¿No lo tumbaría ese empresariado si decidiese un presidente? Bueno, a Juan Bosch lo tumban por eso. Porque a Juan Bosch, cuando Juan Bosch llegó al poder, llamó a los jefes militares y policiales y le dijo que se acabaron las comisiones en las compras. Y entonces yo estuve en mis manos. ¿No fue por comunista entonces? El libro blanco de las Fuerzas Armadas, yo lo tuve en mis manos. ¿Cuál es el libro blanco? El libro blanco de las Fuerzas Armadas es una especie de un libro donde anotan los aspectos de seguridad nacional. Sí. Y ahí... los gastos y todas esas cosas. Todo ahí. Entonces yo leí en el libro blanco de las Fuerzas Armadas que el golpe de Estado a Juan Bosch fue porque él quitó la goma. Y un carro no puede andar sin goma. La goma es la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas. Eso yo lo leí en los años 80 y pico, porque resulta que el licenciado Rafael Flores Estrella, que fue secretario administrativo de la presidencia, consiguió una copia del libro blanco de las Fuerzas Armadas y me lo mostró. Y ahí yo leí lo que estoy narrando aquí. ¿Cuáles fueron las razones, las causas? No fue por comunista ni nada por el estilo. Se tenía que buscar una excusa y se buscó esa. Y Juan Bosch, que iba a hacer el acueducto de Santo Domingo, y en vez de contratar a una empresa norteamericana, se fue y buscó una empresa francesa. Y eso despertó muchas inquietudes. Afectó los intereses económicos. Afectó los intereses económicos. Y ustedes no ven que cuando dan el golpe de Estado, ¿quiénes son los que asumen el poder aquí? La oligarquía nuevamente. La oligarquía. La oligarquía, Donald Reed, Sí, el triunvirato. Sí. ¿Usted no cree que Estados Unidos ganó finalmente la guerra? Porque la gente se vive preocupando porque sean la cultura haitiana la que nos permee. Pero nosotros somos casi gringos ya. Casi no, somos gringos. Mira, los Estados Unidos tienen la culpa de casi todo lo que ocurre en América Latina. A partir de la enmienda Platt, que aprobaron en los Estados Unidos en esa enmienda, que todos los países de América Latina y sobre todo del Caribe tenían que estar alineados. Entonces, ese fue el gran problema de los Estados Unidos con Cuba, que Cuba dijo, no, esa enmienda a nosotros no se nos va a aplicar. Pues te ponemos restricciones, te ponemos un embargo, te ponemos... Bueno, pero no. Póngame todo lo que usted quiera, pero no. Haití fue invadida por los Estados Unidos en el año 1914. Poquito antes que aquí. Poquito antes. Y nosotros el 16. Y se fueron el 24. ¿Y tú sabes en qué año se fueron de Haití? En el 35. Duraron 19 años ocupando Haití. Y se fueron y no dejaron resuelto un solo problema. Un solo. Lo dejaron en manos de una dictadura. Lo dejaron en manos de peor. Porque a una organizaron. dictadura con ciertas normas podría resolver un problema. Lo dejaron en medio del desorden. Hay un libro que se llama Haití, la crisis ininterrumpida, de Gerald Pierre Charles, que fue un gran político haitiano, donde él narra que Haití desde su independencia hasta el día de hoy no ha tenido paz ni orden, es la misma crisis permanente. Entonces, estos muchachos, los 4 jinetes del apocalipsis, van a resolver esa crisis que es general en Haití desde su independencia hasta el día de hoy. Sí, pero démele por lo menos... La duda. No es que lo van a resolver, pero yo creo que más que negativa fue una reunión positiva, donde se muestra hacia los niveles internacionales, o sea, una República Dominicana unida, donde tiene las fuerzas políticas unidas en pos
de garantizar la seguridad nacional. O sea, yo lo veo así. La seguridad nacional no está expuesta. No está por el expuesta. problema Haití. No. Pero cuando tenemos, y ahí, o sea, ahí respeto su posición, mas no la comparto, cuando nosotros tenemos un vecino país donde el 90% de las bandas tienen ocupado su territorio, donde no existe un gobierno realmente que haya podido resolver los problemas básicos, los problemas sanitarios, donde ni siquiera estabilidad económica tienen. Y por eso vemos el flujo tan grande de haitianos constantemente a República Dominicana, pues de una manera u otra, entonces nos deja ver a nosotros que podríamos tener la seguridad. ¿Cuáles son las bandas que están en Haití? Barbecue. No, es que estamos equivocados. Es que Haití está gobernado por una banda y no es necesariamente las bandas que están en los barrios. ¿Y cuál es la banda? O el Consejo Presidencial de Haití. El que dirige el Consejo Presidencial de Haití ni siquiera haitiano es. Bueno, pues yo le dije que no tienen un gobierno. Ellos tienen actualmente un consejo de gobierno en Haití de ocupación. Haití está ocupado. Y la banda mayor en Haití es la banda que gobierna Haití. Esa oligarquía francés y canadiense. Sí, hombre, esa es la peor de las bandas. Señores, darle las gracias a Tomás Castro por este interesante conversatorio aquí en Despertar Político. Darle las gracias a cada uno de ustedes y pedirle a Tomás que se despida con un mensaje. Sí, lo primero es que yo estoy disponible cada vez que ustedes entiendan que hay algún tema que tratar, me pueden invitar y yo con mucho gusto vengo. Y lo otro es que yo estoy trabajando para conformar un partido político tendente a llevar candidaturas propias en el año 2028. No vamos a desfallecer con esa finalidad. Invito a todos los ciudadanos dominicanos que sientan el deseo de luchar por nuestra patria, que hagamos causa común para que podamos algún día decir hay patria. Señores, las gracias a cada uno de ustedes, las gracias a la gente que está en el canal 74 de Altiz, las gracias a Tomás y a cada uno de los dominicanos que están en el exterior. Hasta mañana.